culturas periféricas y que se encuentran a momentos al margen de esta situación de la investigación científica. Recuerdo una de las frases que encontré y puse en el capítulo cuarto de mi tesis de doctorado, y que es del Eclesiastés, que hay una parte muy interesante que habla de la ciencia del pobre cuando permite tener una funcionalidad en época de crisis para el mismo reinado. Entonces, hay una oportunidad, creo, desde ya milenaria, ¿no? Porque quizá estos textos son realizados entre 700 y 800 años antes de la era común. Posiblemente esta es también una de las reflexiones compartidas por las culturas judeocristianas y greco-romanas incluso. Ya a partir de la modernidad europea es que se empiezan a perder estas diferencias. Y algunos autores como Paul Ricoeur, mismo, la misma teoría crítica de Frankfurt, Dussel y otros teóricos latinoamericanos han puesto como el dedo en la llaga, ¿no? El hecho de que pueden haber ciencias que en realidad contribuyen a la crítica de la forma actual en cómo se constituye el acervo científico. Por ejemplo, el mito del progreso, del desarrollo o del crecimiento afectando o destruyendo otras poblaciones. Y esto pues se constituye, digamos, en nuestro caso de América Latina desde la conquista española, posiblemente incluso de las culturas subordinadas hasta la actualidad. Podríamos decir desde el siglo XV hasta acá, ¿no? Entonces hay una gran formación crítica y trascendente en esta parte, que es muy importante también señalar sobre el comentario que usted hacía antes y en el que me parece que estamos todavía nosotros vinculados y queremos pues hacer un aporte. Perfectamente. Vamos a darle continuidad en algún momentito a esa discusión sobre cómo hacer un análisis realmente investigativo, un análisis más serio, fuerte, profundo, que valga la pena para los análisis periodísticos. Entonces, hablamos ahora en esta mañana con el doctor Jaime Chuchuca Serrano, a quien le pedimos una interpretación de lo que significa para la Argentina la presencia de Javier Milei, el nuevo presidente argentino, en una, yo diría, en un andarivel muy similar a lo que está ocurriendo en el Ecuador, ¿no? Es decir, dos presidentes que se inician en este momento un periodo especial, volvamos a lo de la Argentina, un periodo especial de reorganización, de renovación, se busca. Yo no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en la Argentina cuando las cosas y los papeles se han invertido, Jaime. Es muy interesante el proceso político latinoamericano y me atrevo a encontrar una gran conexión de lo que está sucediendo en toda América, eh, por el factor primero de la conexión que existe entre algunas figuras de carácter internacional, entre ellas Donald Trump, Jair Bolsonaro y ahora Javier Milei. Y todas estas figuras tienen una base programática muy similar en contextos también de gran crecimiento de un sector de la derecha, el ultraderechismo conservador, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y la política de apoyo de Donald Trump, que a propósito se va a lanzar a la segunda vuelta. Igualmente la formación de Jair Bolsonaro, que ganó después, y esta sería una de las terceras figuras más conservadoras que ha llegado en esta época a dirigir en América un gobierno. Y todos ellos con un discurso similar, un discurso xenofóbico en contra de los derechos de los habitantes extranjeros, de similar amplitud de cuestionamiento a una gran estructura que ellos denominan el socialismo o comunismo, pero aquí ingresan todas las figuras políticas opositoras. Por ejemplo, el presidente Donald Trump calificaba de comunista a Biden,
Y el mismo Javier Milei decía Biden comunista y ellos pues están apoyados por las grandes corporaciones económicas mundiales. O sea, no estamos hablando simplemente de un empresario común y corriente de una nación, ¿no? Sino del gran capital mundial. Y pues ese discurso muy similar lo podemos encontrar en estas tres figuras. Y este es un aspecto muy importante en el caso también del Ecuador, puesto que el presidente actual tiene nacionalidad estadounidense, es nacido en Estados Unidos. Entonces, hay una gran conexión también de esta base y del poder económico, político y cultural que atraviesa también nuestro país, ¿no? Porque Daniel Noboa, una de las primeras cosas que hizo es viajar a Estados Unidos y este es el segundo viaje, me parece que tiene a Estados Unidos en un periodo muy corto y para garantizar el papel también de los acreedores en este tránsito de la economía ecuatoriana. Y otra base muy común, bueno, ahora sobre todo en Trump, Jair Bolsonaro y Milei que puedo yo encontrar, es el apoyo conservador que existe dentro de estos países, con una gran proliferación de un sector de la iglesia o iglesias cristianas conservadoras, protestantes conservadoras, que han llegado a configurar urbanizaciones o ciudades casi cerradas o aisladas. Y estas son pues las que tienen en su mayor parte una preeminencia en el discurso. Y es claramente observable este discurso apocalíptico que tiene Trump, Bolsonaro y Milei, y que está muy atado al discurso económico que tiene Milei actualmente sobre el ultraliberalismo, neoliberalismo basado en las teorías de Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, que fue maestro de Hayek. Y ellos tienen un concepto fundamentalista sobre el mercado. Dicen que se basa en el equilibrio perfecto. Estoy recordando un poco la obra del maestro Hinke Lammert, que falleció hace poco, ¿no? Que hizo una gran crítica en los años 80 a estos autores. Y el mercado perfecto se basaría en este concepto del equilibrio perfecto y también a lo que ellos llaman la competencia perfecta. Sin embargo, von Mises, del mismo Hayek, que fue previo Nobel, Walras, Pareto han dicho que el equilibrio perfecto no existe, es imposible, de tal modo que el mercado perfecto sería imposible y también la competencia perfecta sería imposible. La competencia perfecta, al existir, anularía toda competencia, no haría falta competencia porque todos serían simétricos. Y ellos sobre estas bases conceptuales sientan todo una categoría de ecuaciones económicas para tratar de probar, y luego de Friedrich Hayek, Milton Friedman y los Chicago Boys en América. Y sobre ese tipo de cuantificación, Milley ha llamado que se sienta su anarcocapitalismo. Y este anarcocapitalismo fundamentalista trata de decir que no intervenga el Estado, es decir, es un no estatalismo, pero desde la derecha, ¿no? Desde lo más extremo de la derecha, que no intervenga el Estado para nada en el mercado. Y Hayek, al igual que Milley, hablan de una tendencia al equilibrio. Entonces, aquí uno ya duda, ¿no? Si dicen que el equilibrio es imposible, ¿cómo es que predicen o quieren formular una tendencia al equilibrio y condiciones para el equilibrio general? Es decir, ellos están elucubrando, ¿no? Una ilusión del equilibrio sentando en la que no participe el mercado. Para que las fuerzas invisibles del mercado, dicen ellos, o la mano invisible del mercado, para poner desde Adam Smith, no intervengan en el mercado, aduciendo de que el Estado es el que no tiene que intervenir y dejar a las fuerzas invisibles y a la mano invisible que actúe. ¿Cuáles son estas fuerzas y cuál es esta mano invisible de Adam Smith? Pues son las fuerzas corporativas económicas que tienen el gran poder monopólico de algunas ramas de la producción u oligopólico. Es la mano invisible y estas son las fuerzas invisibles del mercado. Debemos ser claros. Entonces, ellos no quieren que el Estado haga competencia, regule o ponga la ley. Y Milei ha llegado con este discurso
que estoy resumiendo un tanto en Argentina, y el día domingo se posesionó con este discurso. Hablando sí mismo de un discurso apocalíptico, la base es que Argentina está en la peor situación de su historia, que tiene los peores números, y hace poco estaba revisando y no es así, que podemos seguir más adelante en la entrevista. Perfectamente. Jaime, yo tengo que bajar un poco el nivel de nuestro discurso, de nuestro análisis, de nuestra, pero digo en términos de lenguaje, ¿no? Para que nuestros amigos oyentes podamos comprendernos con facilidad y que podamos extraer las mejores ideas al respecto. Jaime, ¿qué significa esto? La extrema radical, la derecha radical de Milei, ¿no? La extrema derecha, se dice también, podría llegar a esos niveles que se ha denominado popularmente como fundamentalismo, es decir, que se toman medidas tan fuertes, porque yo encuentro algunas divergencias, ¿no? El propio Milei ha dicho que, por ejemplo, no habrá medidas de ajuste en la Argentina. ¿Cómo entender entonces esta posición de extrema derecha en el campo económico? El discurso de Milei ha sido siempre contradictorio, pero la mayor parte de veces que se refiere, él dice que la Argentina está en la peor fase y en el desastre, precisamente para hacer un gran ajuste. Eso es lo que dijo el día domingo, un gran ajuste, y que los argentinos deben prepararse para este gran ajuste. Y este gran ajuste al que él se refiere es la venta de las empresas públicas. Y ha enumerado incluso las empresas públicas cuáles podría vender, que se refiere, por ejemplo, a empresas de petróleo, de gas, de electricidad, de telecomunicaciones y todas las empresas públicas habidas y por haber, además de privatizar toda la obra pública. Él dice que la obra pública que mantiene actualmente el Estado debería pasar toda al sector privado. Incluso dice que se podían privatizar todas las calles. ¿Por qué no? Dice él, que las calles se encuentren en manos privadas, o las veredas incluso, y que las personas que transitan puedan pagar. Esas son las ideas de él, ¿no? De ahí a llevarla a la práctica hay algunas contradicciones en este transcurso. Por ejemplo, una de las personas que está ahorita de ministra de Seguridad es Patricia Bullrich, que salió candidata por el partido del expresidente Macri. Milei acusó a Patricia Bullrich de haber puesto bombas en escuelas, que Patricia Bullrich ha participado de diferentes partidos políticos, fue montonera, después peronista, después del partido de Macri, y actualmente parte del gobierno de Milei. Entonces, el gobierno de Milei, al no tener una estructura muy grande, se está nutriendo con las figuras conservadoras de los otros partidos. Entonces, no va a poder poner en práctica todo el discurso desde un inicio. Incluso los banqueros ya han puesto el grito en el cielo, porque una de las tesis de Milei es quemar, dice, desaparecer el Banco Central. Los banqueros ya le han dicho un ratito, estás divagando, porque nosotros sin el Banco Central no podemos sobrevivir. Además que no nos encontramos dolarizados, el Banco Central es el que regula la moneda. Y debemos decir también que, bueno, sigue la escalada del precio del dólar en Argentina. Ahora ya el dólar blue está más o menos en los 1.000 pesos, lo cual para los argentinos es una situación completamente insostenible. Digo, para el pueblo común y corriente argentino. Y aquí hay una gran diferencia. Y voy a decir, uno de los elementos centrales del discurso de Milei es que existe un gran fracaso económico en el último gobierno. Y si comparamos las cifras macroeconómicas que a ellos les gustan, el gobierno de Fernández tiene mejores números en crecimiento económico que el gobierno de Macri. Cierran más o menos en los dos últimos años con un 5 y con un 3% de crecimiento. Muchos años del periodo de Macri fueron negativos, salvo el año 2020, que fue el año pandémico y que decreció pues todo el planeta, en realidad, no solamente Argentina. El peor problema de la Argentina, y aquí fundamentó su campaña Milei, es el de la devaluación y el de la gran inflación, ¿no? Periodos de 6 meses con el 100% de inflación. Entonces, esto hace que se parta por la mitad
el sueldo de los argentinos. Entonces no hay un control aquí de la economía y en la cual no puede participar tampoco el Estado. Entonces, Milei dice que retira las fuerzas del Estado para que esto, esto vuelva a a su cauce. Sin embargo, está participando del Estado, porque la dolarización, a propósito, la dolarización ya no la tocó en el discurso del día domingo, ¿no? Que era una de sus propuestas también. Milei propuso la dolarización en la Argentina, pero el día domingo ya no se Ya refirió no a la dijo nada. dolarización. Sí, ya. Jaime, quisiera preguntar por este tema relacionado con la pobreza en la Argentina, ¿no? Para referirnos en otros términos a esto que usted ha denominado de devaluación e inflación. El día de ayer nomás acabo de hablar con alguien conocedor del tema. A propósito, usted hizo su doctorado en la Argentina, Jaime, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, Quiere decir que lo conoce, por precisamente. lo tanto, Mm. está conociendo muy de cerca la situación económica de la Argentina. Una situación de mucha pobreza, de mucha miseria, en favelas, en los sectores populares, diríamos, de Argentina, de Buenos Aires, de varias ciudades del país, la miseria y la pobreza vigente allí, Jaime. No, yo siempre he mirado a Argentina como quizá un reflejo de lo que podría ocurrir también en el resto de países de Sudamérica y Latinoamérica, porque ellos anticipan muchas veces algunas de las políticas que después eh, transitan a Perú, a Ecuador, a Colombia y algunos otros países. Y bueno, también hay que mirar la estadística, ¿no? La estadística de Argentina varía un poco en sus categorías de composición frente a Ecuador. Y por eso quizás se puede revelar allá de modo porcentual mucha más pobreza. Si tuviéramos la misma categoría y la misma forma de medición que Argentina, yo creo que Ecuador tendría el mismo porcentaje. Ellos están en un 39, 38% de porcentaje de pobreza. Algunos organismos internacionales que miden la pobreza, en el caso ecuatoriano, también han elevado el número al 39%, lo cual no lo diría ninguno de los últimos gobiernos. Es decir, que el Ecuador también se encuentra con un número muy grande de pobres en este caso. Lo que sí difiere un gran porcentaje entre Ecuador y Argentina es el número de la indigencia. ¿No? El porcentaje de la indigencia en algunos años ha llegado al 20%, al 15%, y esto pues es un choque visual para los argentinos y bueno, para cualquier extranjero que llegue a la Argentina en diferentes periodos, en el gobierno de Macri, en la época de la pandemia, en el gobierno de Alberto Fernández, e incluso hoy en Argentina se puede palpar muchísimo la indigencia. Y en grandes conglomerados como por ejemplo Buenos Aires mismo, ¿no? Y en Cava, que dicen ellos, la ciudad autónoma de Buenos Aires, pues la indigencia es muy grande. Y en otros sectores cercanos, que son los de mayor contribución económica a la Argentina y una de las grandes metrópolis, no solamente en América, sino también en el mundo, tienen un gran porcentaje de, de indigencia ¿Cuánto y de así ello también de pobreza. ¿Sí? ¿Cuánto de ello es responsabilidad del gobierno progresista, llamémoslo así, de los gobiernos progresistas de los últimos años en la Argentina, Jaime? Porque aquí aparece esta disyuntiva, ¿no? Inmediatamente, ¿quiénes son los responsables? ¿Hasta dónde tiene responsabilidad de esta propuesta que ha venido manteniendo el último presidente Alberto Fernández y los anteriores de todo el movimiento peronista y kirchnerista? Si bien podemos resumir las cifras económicas más o menos entre 2003, 2004 y hasta el 2015 más o menos, ahí se puede comprobar grandemente el crecimiento después del gran fracaso del gobierno de la Rúa. Hay un gran crecimiento económico en ese periodo, así también baja bastante la pobreza y se llega a un cambio muy sorprendente en la conversión del dólar con el peso. Llegaron a tener un peso argentino por un dólar y se mantuvo cercano al año 2014 y 2015. En el 2015 hay un giro muy grande y es la época del gobierno de Cristina Fernández hasta, digamos, estos dos últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. Y ella, pues, en su gobierno viró bastante la devaluación
y terminaron más o menos con 7 pesos por un dólar, más o menos para tener un ejemplo. Y para acabar, el gobierno de Macri terminó el cambio de 40 pesos por un dólar. Es decir, la mayor parte de la devaluación de ese periodo hasta 2019, más o menos, 2018, 2019, es del gobierno de Macri. Y empieza nuevamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ya que los gobiernos, hasta el gobierno de Cristina Kirchner, la deuda se elevaba más o menos a 5.000 millones de dólares, cosa que el ministro de Economía estaba revisando una entrevista, un ministro de Economía de Macri decía, no tenían capacidad acreedora porque no se endeudaban, ¿no? Lo cual era un poco contradictorio. El problema es que había un gran crecimiento, bueno, no solo en Argentina, sino en toda la región, incluyendo Ecuador, ¿no? Porque el crecimiento fue muy importante en esos años. Entonces, no había un gran endeudamiento. El gobierno de Macri termina con una gran deuda, nuevamente regresando al Fondo Monetario Internacional, que superaba los 30.000 millones de dólares, si no recuerdo mal. Y en la época del gobierno de Fernández, viene pues el 2020, como fue en la época del gobierno de Moreno, la gran crisis pandémica. Y esto hizo tener una medida sorprendente, Alberto Fernández. Alberto Fernández, y pongo aquí un paréntesis, no proviene pues de las alas de la izquierda ni del peronismo, ¿no? Él fue parte de otros partidos políticos y luego llegó a una alianza, se ha calificado a sí mismo como socialdemócrata, tampoco, digamos, puede estar en el centro, quizás centro derecha, ¿no? Alberto Fernández, pero que llegó a esta unidad con lo que se llamaba el kirchnerismo peronista. Y él busca una medida y es endeudar a la Argentina por 40.000 millones de dólares con el FMI. Esto fue pues, una sorpresa tremenda para todos los argentinos y para el planeta. Todos se quedaron viendo a Argentina. Están poniendo en riesgo de posible quiebra en un futuro, ¿no? Porque ¿de dónde iban a sacar tanto dinero para pagar y sus intereses? Pero no quedó ahí el cuento, porque después hay otros préstamos más con el Fondo Monetario Internacional. Milei en su discurso decía que la deuda llegaba casi a los 60.000 millones de dólares. Habrá que ver ahí la auditoría exactamente. Pero sí podemos calificar que este es el inicio de la debacle en el año 2020 para Argentina, con la gran carestía económica, la devaluación de la moneda, que ahora ha llegado el cambio a casi a 1.000 en el dólar blue, ¿no? Porque ellos tienen también varios tipos de conversiones, pueden tener hasta 17 tipos de cambio, es decir, del peso argentino al dólar. Es muy complicado comprender de inicio, ¿no? Porque tienen por ejemplo, para explicar dos, el dólar blue a 1.000 pesos por un dólar, que es el que maneja todo el mundo, es decir, el pueblo común y corriente. Y el del Estado argentino, que está en 370 más o menos pesos por un dólar. Jaime, tenemos que cerrar esta programación. Lastimosamente el tiempo ha volado ahora más que nunca. Solamente pedirle una pequeñísima exposición de un minuto para cerrar, si la expectativa, la esperanza de los argentinos podrá cambiar, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la inseguridad, está proponiendo Milei armar al pueblo ecuatoriano, muy similar a lo que pasa en el Ecuador. ¿Alguna medida que usted le vea positiva o es que esto va a cambiar, Milei, la situación económica de los argentinos, la situación social va a mejorar en la Argentina? Muy difícilmente lo veo yo. Él al inicio decía que en el primer mes de gobierno iba a cambiar, ahora dice que en 2025. Me parece además que es muy demagógico el discurso de Milei y tiene un patrón muy similar al ecuatoriano, porque el peronismo, por ejemplo, en el caso del Senado y del Congreso, tiene cercano a la mitad de representantes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Senado son 72 y tienen 33 miembros. Entonces, necesita llegar a alianzas también con el peronismo. No va a Decía que no poder. iba a llegar a alianzas y al igual que aquí, ¿no? Va a tener que llegar a una mayoría para cambiar leyes, etcétera. Incluso el decreto de mermar de 18 a 9 ministerios es medio falso, ¿no? Yo decía, con un ejemplo, no sé si es el mejor, pero es como tener 100 conejos en 18 cajas y ahora poner los 100 conejos en 9 cajas, porque Muchísimas necesitaría gracias, Jaime. cambiar completamente las leyes, ¿no? Queremos agradecerle, Jaime, muchísimas gracias. Este aporte y esta promesa, esta posibilidad de continuar haciendo investigación social
para transmitirlo a través de este medio de comunicación y este servicio que hacemos permanentemente con usted. Muchísimas gracias, Jaime. Muy buenos días.